Bienvenidos hermanas y hermanos, es un gozo tenerlos aquí en nuestro canal. Soy el pastor Ricardo Higuera Cruz de la Iglesia Cristiana Nuevo Comienzo de Fe de la ciudad de Cartagena, Colombia. Estamos realmente muy emocionados de compartir con ustedes el mensaje transformador, lleno de esperanza y de amor que es en Cristo Jesús. Si eres nuevo aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestros mensajes, para que cada vez que haya en alerta puedas ser notificado. No olvides darle me gusta a estos videos y compartirlos con tus amigos, familiares. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios, el amor de Cristo, para que todo el mundo escuche este poderoso mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y que este mensaje de esperanza y de fortaleza te afiance en la fe cristiana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 32, versículo 22. ¿Lo tienen? Bien. Sigue conmigo la lectura allí. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Yo eso? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué? Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Gloria a Dios por su palabra en esta mañana. Vamos a compartir el tema que le he titulado Un encuentro que cambia la identidad. Un encuentro que cambia ¿qué? La identidad. Permítame describir a manera de introducción que este hombre, Jacob, que vemos aquí, el cual la palabra nos narra, es un hombre que su nombre significa engañador, suplantador. Significa el que suplanta, podríamos decirlo literalmente, el estafador. Es el hombre. Y la palabra nos narra que nace en un contexto donde su mamá vio que tenía 2 hijos en su vientre. Y entonces, cuando va a nacer este niño con su hermano Esaú, dice la palabra que estos 2 nacen, y cuando ellos nacen, había algo que se llamaba primogenitura. Esta primogenitura implicaba varias bendiciones para la persona. El mayor tenía derecho a tener una doble porción de la herencia de su padre. Es decir, que había una implicación de provisión material mucho más para esa persona. Pero también nos dice la palabra que esta bendición implicaba que había algo espiritual que le daba el padre al hijo como tal. Entonces, no solamente era algo material, sino que también este hombre tenía algo que le descendía para él de lo espiritual. Y también tenía otra connotación, y la connotación que tenía era que él podía administrar los recursos de la familia como el hijo mayor. Pero llega un momento donde este hombre mira que lo que es esta primogenitura no le importa en alguna forma, porque tenían un día hambre y Jacob,
que era un hombre de su casa y que su mamá lo quería mucho, le orientó para que pudiera hacer un guiso bien preparado. Y este hombre, cuando vino del campo, porque era cazador, le dio hambre y le dijo que qué tenía y le dijo, yo tengo un guiso. Le dijo, dame, no, pero dámelo, pero si me vendes tu primogenitura. Y él dijo, bueno, ¿para qué me va a servir esto? En última instancia, pues no le dio ningún sentido. Y se la vendió liberalmente. Después encontramos en Hebreo que este hombre llora amargamente por una primogenitura que había vendido. Y dice la palabra que no la pudo obtener, aunque la lloró amargamente, no pudo obtenerla. Él la vendió y tuvo en poco algo que tenía una trascendencia para toda la generación. Cuando este hombre vende su primogenitura, la mamá le dice, ahora debes ir para que tu papá te bendiga. Había un poder maravilloso y trascendental en la programación de las palabras que se daba del papá sobre el hijo, para que todo lo que el padre proclamara en bendición pudiera ser para él. Miren la importancia de uno proclamar palabras de bendición sobre nuestros hijos. Ahora, llega el momento en que este hombre toma la bendición porque se disfraza, se coloca unas pieles, se coloca también el olor de lo que es el otro hijo mayor, y entonces cuando viene a su padre, y todo esto para que ustedes puedan entender algo, es importantísimo en todo lo que estamos tratando de enseñar esta mañana. Cuando llega donde su padre, el padre lo huele y le dice que huele como su hijo Esaú. Pero cuando se acerca, le dice que lo quiere tocar y lo toca, y obviamente, como su mamá estuvo también involucrada en todo este proceso de suplantación, lo tocó y vio que tenía sus vellos como si fuesen vellos de su hijo Esaú. Y luego empieza a declararle unas palabras de bendición. Ahora, este texto que hemos leído aquí tiene una gran fundamentación en ese momento en que el Señor declara bendición a través de Jacob para su hijo. Y luego, cuando Esaú se entera de que su hijo, de que su hermano lo suplantó y que le tomó la bendición, quiso llegar delante de su padre y le dijo, bendíceme a mí también. Y dijo, no tengo dos bendiciones, es la única que yo tenía. Y alguien te suplantó. Se enteró su papá que fue su hermano. Entonces, no quiso que perdiera sus dos hermanos porque el hermano dijo que lo iba a matar. Ahora en el capítulo 28, vaya conmigo al capítulo 28 de Génesis, porque allí se centra y se fundamenta lo que vamos a estudiar en este texto. ¿Ya lo tienen? Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán-Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente ¿de qué? Te bendiga y te haga fructificar y te multipliques hasta llegar a ser multitudes de pueblo. ¿Está escuchando eso? Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con Abraham cuando estaba en el mundo de los caldeos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasó? Dios le dijo que saliera de Sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Y vete a dónde? la tierra que yo te daré. Y voy a hacer de ti ¿qué? Una gran nación. Te voy a multiplicar. La bendición de Abraham vino sobre él. Ahora, él está diciendo que el Dios omnipotente ¿qué? Le bendiga, le declare todo lo bueno y todo lo que es próspero para su vida. Pero recuerden esto, mis hermanos, que Dios aquí se le está revelando como el Dios omnipotente. Pero ¿cómo se le manifestó después, posteriormente, a Moisés? Como el gran yo soy. ¿Listo? Muy bien. Venga su presentación. Esto se convierte en una base para lo que vamos a estar estudiando en Génesis capítulo 32. Déjalo allí. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 32. ¿Ya lo tienen? Versículo 9. Miren la importancia de estudiar este texto en su contexto. Capítulo 32 de Génesis, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela,
y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y todas las verdades que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Qué estaba pasando allí, mis hermanos? Que él viene al encuentro de quién? De su hermano Esaú. Y él tiene miedo porque piensa que su hermano Esaú lo va a matar. Tenía un ejército de 400 hombres. Y él lo que hace es que divide el campamento y envía unos presentes, uno tras de otro, con el propósito de menguar o apaciguar la ira de su hermano Esaú sobre él. Él está ahora orando y está declarando eso. Ahora mire lo que dice, versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, ojo, tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que se puede contar por las multitudes. ¿A dónde? Ese es el versículo 12. ¿A qué está haciendo referencia aquí cuando él dice eso, mis hermanos? Promesa que le dio Dígalo fuerte, a la promesa que Dios le dio de quién? De Abraham. Y que se la dio a quién? Abraham, ¿a quién? A Isaac. Y luego ahora Isaac se la da a quién? Muy bien, tenga su presente ahí. Él está orando con base o en base a una promesa. Primera enseñanza de esta mañana. Nosotros tenemos que aprender a orar con base o en base a las promesas que Dios nos da. Por eso es importante el conocimiento de la palabra del Señor. Porque no se trata de bla, 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 bla. Se trata de conocer la Biblia para saber cuáles son las promesas que el Señor tiene a favor nuestro y con base o en base a esas promesas nosotros fundamentar lo que estamos pidiendo al Padre Celestial. ¿Amén, hermanos? Amén. Escuchen, no se trata de orar por locura, por orar, por orar. Se trata de orar con un conocimiento de lo que la palabra de Dios me dice, por lo cual yo puedo orar. Porque cuando yo tengo conocimiento por lo cual yo debo orar y fundamento eso en la palabra, le estoy diciendo a Dios que Él respalde su palabra misma. A mi favor, a favor de mi familia, a favor de todo lo que estamos aquí. Entonces Él está diciendo, y durmió, versículo 13, y durmió aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y describe lo que le va a entregar y todo lo demás. ¿Listo, mis hermanos? Bien. Esos dos textos son fundamentales para entender el capítulo 32, versículo 22 hasta el 32. El mensaje le he titulado un encuentro que cambia la identidad. Así le he titulado en esta mañana, un encuentro que cambia la identidad. Ahora, nos vamos a centrar aquí en el versículo 22 al versículo 23, que le he descrito como el camino de Jacob. Mire lo que dice. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Este hombre ya había orado a Dios. Este hombre ya había tenido un momento para clamar a Dios, para que Dios tuviese misericordia de él y se cumpliese la promesa que Dios le había dado a él. Porque si era muerto por su hermano Esaú, hasta allí decía todo. Ahora, les hago una pregunta desde ya. Si ya Dios lo había bendecido con su papá, con su abuelo, ¿por qué él tenía que seguir orando para que se diera lo que él quería? Porque su papá lo bendijo con una bendición material, pero la bendición que buscaba era la espiritual. Muy bien. Pero Porque recuerden, trasciende. Cómo se robó. recuerden, si eso es cierto, tienes parte de la respuesta. Tú, No, vos alta que te escuches. que como él sabía que él tomó una bendición que no era para él, como robó una bendición. Bien, pero me pregunto, Ujú. ¿acaso no se la vendió su hermano? Sí, que sabe. Entonces, si se la vendió su hermano, ¿qué malo tenía? Lo que hizo, la acción de pronto de engañar a su padre. De engañar a su padre. Muy bien. Ajá. Ahora, esa bendición también era una bendición espiritual o no era espiritual. Sí, era espiritual, claro. Muy bien. Tanto es así que era tan espiritual que no había 2, solamente había uno. Una palabra. Porque si usted tiene 3 hijos y usted lo quiere decir a todos hoy en día, usted a cada uno le declara una bendición sobre ellos. Claro. Porque usted no hace el caso, son sus hijos. Pero aquí se trataba de una bendición muy particular.
Y esa bendición en particular era única. Ahora, él aquí está diciendo que se cumpla la promesa que Dios había dicho en el capítulo 32, versículo 12. Y entonces cuando entramos aquí, él va hacia adelante y esa noche él toma sus dos mujeres y sus dos concubinas, sus dos siervas, que son 4. No es un argumento para decir que como él tuvo 2 mujeres, yo ahora como patriarca puedo tener también 2 o 3 mujeres. No, señor, no se trata de eso. Es una costumbre que se tenía en ese tiempo y hasta en un tiempo después ya no se empezó a repetir esto, porque fue colocándose en el límite. Entonces, desde esa perspectiva miramos que él viene con sus 11 hijos, ya viene en un proyecto de haber dejado a su suegro Labán, que lo había, digamos, tratado de engañar varias veces, pero la gracia de Dios estuvo sobre él y le dio entendimiento y ahora viene con todo lo que Dios le ha dado y viene para ir a la tierra donde Dios le dice que tiene que ir, pero su hermano viene al encuentro y cuando viene al encuentro, él está tan asustado que divide todo lo que tiene para mandar presente y él viene entonces ahora a, digamos, a pasar el arroyo para encontrarse con su hermano Saúl. Mire que en el capítulo 33 empieza el proceso del encuentro con Saúl. ¿Sí lo mira? Sí. Entonces, el contexto anterior y el contexto posterior. Entonces, ahora él está listo para ir a tomar un encuentro con su hermano. Estos textos se convierten en una base para responder lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y aquí vamos a entrar en materia desde el versículo 24 al versículo 29, algo que se le conoce como una lucha que trae bendición. Una lucha que trae bendición. Se las declaro desde ya. Las promesas de Dios no se van a dar al menos que alguien more. Esa es la otra parte. Las promesas de Dios no se van a cumplir al menos que alguien more. Ah, pero eso viene aquí. ¿Para qué voy a poner para ahora? Sí, no ores. Él tenía la bendición. Y si él tenía la bendición, ¿para qué tenía que orar? Porque tiene que llegar. ¿El Espíritu Santo iba a llegar o no iba a llegar? Pero porque Jesús lo mandó, vayan y reúnan si estén allá unánimes. Para que reciban. Las bendiciones de Dios no se van a dar al menos que alguien ore. Y cuando vemos esto que va a suceder aquí en el versículo 24 al 29, que es una lucha que trae bendición, observamos algo, que así se quedó Jacob solo. Y la mayoría de las situaciones en las cuales Dios quiere tratar con nosotros es a solas. Él lo puede hacer en público, Él lo puede hacer como sea. Pero lo más precioso es que Dios está queriendo que nosotros podamos tener una oportunidad de poder estar a solas con Él para que Él muestre su gloria. Ahora, es Dios quien busca a Jacob, pero él ya había orado a Dios. Ahora, como él ya había orado a Dios, ahora viene la respuesta de Dios. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que esto no sucedió por el azar. No. Es que él primero optó una posición de orar, optó una posición de buscar el rostro del Señor. Y cuando comenzó a buscar el rostro del Señor, vino la respuesta. Yo estoy seguro que él no estaba esperando una respuesta de esa magnitud. Porque nosotros a veces buscamos el rostro del Señor, pero buscamos la respuesta conforme a nosotros creemos y no conforme a la soberanía de Dios. Porque oramos conforme a nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestra humanidad, mas no conforme a los propósitos de Dios. Y por eso muchas veces no tenemos lo que tenemos. Porque oramos para nuestros deleites, para nuestra humanidad, mas no para integrar la grandeza y el propósito de Dios en lo que Dios quiere que se extienda su reino en esta tierra. Y como siempre, ¿para qué quieres tú una casa? Para poder vivir y después no vienes a la iglesia porque tienes una casa. ¿Y para qué quieres un trabajo? Pastor, porque si no tengo un trabajo no puedo comer. Y Dios te da el trabajo y después no vienes a la iglesia porque tienes el trabajo. Y hay muchas cosas que pedimos al Señor, no necesariamente para que se cumpla el propósito de Dios, sino para nuestros deleites y para nuestra humanidad, más no para extender la gloria del Señor y su reino. Ahora miren lo que sucede aquí. Versículo 24 al 29, al 25 al 29. Perdón. Y cuando el varón vio que no podía, al 24, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. El alba es ya como el amanecer. ¿Se acuerdan que hay una historia más o menos que nosotros conocemos popularmente? Que ella tenía que irse porque se acababa el encantamiento. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa historia? La Cenicienta, ¿cierto?
porque ya eran las 12 y tenían que salir corriendo. Y parece ser que ahora vámonos rápido porque si no me voy, algo puede suceder y ya es tiempo. Ahora, es interesante que podamos analizar esto, porque esa lucha no fue algo tan sencillo. Fue una lucha que cuando lo investigo en el original en el hebreo, es una lucha que se dio cuerpo a cuerpo, físicamente. Es una lucha que se da donde la persona agarra una a la otra. Como cuando usted observa esas luchas grecorromanas que se dan, donde hay dos personajes que se visten con unos vestidos y cada uno está así y tratan de tirarse al suelo, uno al otro, y se agarran. Eso es lo que se está dando aquí. Es una lucha literalmente. Y en esa lucha no duró unos cuantos minutos. Fue una lucha larga. Tanto es así que no sabemos en qué momento inició, pero ya nos da a entender de que ya estaba entrando prácticamente el amanecer y entonces el varón está diciendo, suéltame porque ya raya el alba, ya me tengo que ir. Pero él dice que no lo quería soltar. Y no lo quería soltar. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. El varón no podía. Ahora, te hago una pregunta. ¿Quién crees tú que era ese varón, Laura? ¿Quién crees tú que era ese varón? Miguel, ¿quién crees tú que era ese varón? Jesús. Jesús. Algún ángel. ¿Algún ángel? ¿Y por qué no miras la Biblia? Ese fue el Un ángel. un ángel. No, no. ¿Dónde dice ángel? No, dice, ¿Dónde dice ángel? por lucha con el ángel de Oh, no. nos predispone. Nos predispone. Sí, claro. Pero ahí no dice ángel. No. Dice un Dice un varón. varón. Muy bien. Y después vemos que era quién ese varón. Dios mismo. Dios mismo. Ahora, yo quiero que tú busques tú mismo. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. En el Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Mira lo que va a suceder ahí. Amén. Léelo, por favor. 35, cosa. Dice. Esta noche. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Sí, entonces, Por todas partes. sí, eran cuerpos de muertos. Entonces, Senaquerib, Sí, se la quería. ya fue. Lo que le quiero dar a entender es que hay un ángel que Dios envía en una lucha que había de Asiria contra Israel, contra Samaria. Y Dios envía ese ángel y mata en una noche 185,000 asirios. Y los demás que no fueron muertos, cuando se levantaron, vieron todo ese cantidad de muertos que había ahí. Esto es para decirle que un solo ángel tiene la capacidad aún mayor de destruir a todo un ejército. Miren la fuerza y el poder que tiene un ángel enviado por Dios. Ese solo ángel, uno solo, acabó con toda esa cantidad en una noche. Si una noche va de 6 de la tarde a 6 de la mañana, usted comienza a dividir, puede ser cada 4 segundos, cada 5, 35 segundos, fue muerto una persona. Eso fue muy bien, muy bien. Miren el poder que tiene una. Para nosotros ahora empezar a mirar que este ser que está aquí no puede con Jacob. Y si este ser que está aquí no puede con Jacob, ¿cómo es que un ángel solo mató a 185, ahora no puede con un individuo y es el mismo Dios por el contexto que sabemos que es el que está peleando con él? Es el que está luchando con él. Permítame describir que esto se llama una teofanía, una manifestación gloriosa de Dios. Y lo que se llama también como un antropomorfismo. ¿Ya me escuchó lo que le dije? No me pide que lo repite más. Muy bien, ¿se da cuenta? Lo repito por primera vez, ya después lo repito. No lo repito otra vez. Antropomorfismo. Ya va la segunda vez, bien repetida.
Eso es que Dios asume formas humanas. Y cuando Dios asume formas humanas, es para entender algo frente al hecho de lo que nos quiere enseñar. Recuerde, Dios no tiene ojos. ¿Un espíritu se puede ver? No. Pero Juan vio un espíritu. Porque Dios le dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu de Dios, ese es el que bautiza en el Espíritu. Y cuando Juan fue a bautizar a Jesús, vio que descendió el Espíritu en forma corporal de varón. ¿Están escuchando? Sí. Entonces, el Espíritu se puede ver en la medida en que Dios mismo nos capacita a nosotros para poder ver lo que Él quiere que veamos en un momento particular. Son cosas misteriosas y poderosas del Espíritu de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que Dios tiene ojos? Sí. Si usted me dice que si yo le digo y Él no es espíritu, ¿cómo es que si ese espíritu tiene ojos? Sí. Esas son formas antropomórficas que Dios asume. ¿Para qué? Para que podamos entenderle. Que los ojos de Él nos están viendo, que sus manos nos sustentan. Como Jesús. Puede ser. Pero resulta que aquí ahora estamos hablando de que es el mismo Dios quien está asumiendo la forma de un cuerpo y de un ser físicamente como usted y como yo. Que se deja agarrar, se deja tocar y empieza un proceso de lucha. Suéltame, que no te suelto. Bendíceme, no, suéltame. Y como ya vio que no podía porque tenía que irse, le tocó. Y al tocarle el muslo, se lo descoyunta. Y entonces, mira lo que sucede allí. No te dejaré si no me bendices. Ya él no estaba bendito. Pastor, si ya Dios me ha bendecido con toda la bendición de los superiores que yo tengo que orar. No ores. Como tú no ores, no vamos a ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Como tú no ores y no te conviertas en esta época en una persona que realmente anhele ver la gracia de Dios como oración, no vas a ver lo que Dios tiene para ti. No lo vamos a ver. Eso es un reto que tenemos. Por eso los sábados estamos tratando un taller sobre intercesión. Es el llamado a la intercesión. ¿Estás escuchando? No sea que lleguemos al reino de los cielos y veamos todo lo que tenemos a nuestro favor y Dios dice, todo esto sería para ti, pero tú tenías que orar. Y pasaste todas las vicisitudes que pasaste, pero porque no fuiste un hombre que reclamaste la gracia y la gloria mía para tu vida. ¿Estás escuchando? Entonces, aquí encontramos un hombre que no quiere verse como alguien vencido. No. Aquí vemos un hombre que quiere verse como alguien victorioso. Que aunque ya tenía la promesa de su papá, de su abuelo, él no se quedó con eso. Dice, yo voy por la mía también. ¿Sí te das cuenta? Entonces, yo voy por la mía. Y aquí lo que le está diciendo es, yo quiero que tú también me des una bendición directamente sobre mi vida. ¿Él supo que era Dios o no supo que era Dios? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, ¿Él supo que era Dios? Claro. Sí, porque lo dice el texto. Las bendiciones de Dios no se van a dar al menos que alguien ore. Y aquí se trata de que nosotros aprendamos de que hemos sido llamados a un ministerio, a un llamado de entrega y de devoción para orar mucho más intensamente que lo que puede hacer cualquier otra persona. Porque las personas que son bendecidas son llamados a vivir en un nivel diferente a los demás. Y es de la intercesión, es de la oración. ¿Me está escuchando eso? Bien. Si esto usted no lo apunta y lo quisiera escuchar, eso queda grabado posteriormente y lo puede escuchar otra vez. Y yo por lo general, siempre que termino las predicaciones, la escucho una y dos y tres veces y digo, esto no estaba apuntado, esto vino de Dios. Y me agarro de eso. Oh. Ahora, dijo, déjame, porque raya el alma. Ay, si raya el alma, ¿qué es raya el alma? ¿Qué tiene que ver con que raya? ¿Qué quiere decir? Que iba a amanecer. Y si va a amanecer, ¿qué amanece? ¿Cuál es el problema? Como dice aquí, por ahí de malas. De malas. Y se raya el alma, que raya. ¿Sí está escuchando eso? Sí. No hay una oración que reemplace la oración de madrugada. No hay una oración que reemplace la hora de madrugada.
haga una apología que tiene que ser la madrugada para que Dios me escuche. No. Dios te escucha en todo momento. De hecho, oramos en todo momento. Pero hay algo profundo y trascendental en la oración que ocurre antes de amanecer. Puede ser que físicamente estemos más, digamos, hemos descansado, hemos dormido, y nos levantamos y queremos más de vigor, no sé. Puede que haya silencio. Es lo primero que vamos a entregar al Señor. Hay tantas cosas que se dan. Pero ahora le estoy diciendo, déjame porque rey el alma. No, rey el alma, ¿qué pasa si rey el alma? Es que yo necesito irme. Sí, tú te tienes que ir, pero que tú no me tienes que ¿qué? Bendecir. Derrama bendición sobre mi vida. La palabra bendecir quiere decir por abundancia, dar, bienaventurado, y tiene implicación de arrodillarse como un acto de adoración. Bendíceme tú a mí. Declara sobre mí lo que Dios tiene para mí en prosperidad. Sí, tú se lo dijiste a Abraham, tú se lo dijiste a mi papá, ahora dímelo a mí. ¿Sí te das cuenta? Yo puedo orar por ti, yo no puedo declarar algo por ti, pero lo que Dios quiere es que tú también te metas en el secreto de Dios y que ahora Dios te lo declare a ti. Y lo haga, digamos, palpable y real para ti también. Que ese es el problema que tenemos hoy en día. De tanta cantidad de gente que quiere que le profeticen y se encantan con eso, que se olvidan de la bendición, de que ellos también tienen el acceso de poder entrar, cada uno de nosotros, al lugar santo para saber lo que Dios quiere para conmigo. El problema es que no queremos luchar, y la lucha quiere implicar perseverancia, aprender a permanecer allí 1, 2, 3, 4 horas. No. Eso es perder el tiempo. Yo mejor salgo a hacer lo que tengo que hacer porque eso es perder el tiempo. No, eso no es perder el tiempo. Eso es aprender a permanecer en la gracia de Dios para poder encontrar lo que Dios tiene para mi vida. Esto está implicando que agarra, que toca, que está en ese cuerpo a cuerpo con Dios. Ahora Él se deja agarrar. Y eso es una experiencia maravillosa, porque eso es un antropomorfismo que Dios utiliza su cuerpo para manifestarse como un hombre. Y cuando lo toma, Él se deja agarrar. Quiere decir que en el medio de la intercesión, Dios quiere que nosotros podamos sentir su presencia. En estos días estábamos hablando con mi esposa, con Bernabé, en el devocional de la noche, que el pueblo de Israel llegó a sentir la oscuridad y las tinieblas tan densas y tan palpables que la podían tocar. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, dice que Dios le dice a Moisés, da la plaga de la oscuridad y de las tinieblas. Y va a ser tan latente y tan real que las van a poder tocar. Algo que era intangible, Dios le dice, así va a ser. Y no se van a poder mover de ese lugar. Pero para el pueblo de Israel que estaba en otro lugar, era luz. ¿Listo? Pero cuando Salomón inauguró el templo, ¿sabe lo que pasó? Que se llenó el templo de la presencia de Dios en tal forma que los sacerdotes que hicieron salieron. ¿Por qué salieron? No podían estar. Porque la presencia de Dios era tan real y tan latente que no podían ir. Se dieron cuenta que estaban frente a algo que era maravilloso, sobrenatural. Ahora, yo les quiero decir algo. Yo creo que esto no solamente quedó ahí como algo histórico, como un escrito religioso. Nosotros hemos estado experimentando tiempos de oración en la casa. En la mañana, cuando estamos orando. Y empezamos a sentir que algo pesado desciende. Algo pesado comienza a descender. Pero ¿saben en qué momento ocurre eso? Después que llevamos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Eso no es al principio. Al principio a veces tenemos hasta desánimo. Al principio a veces tenemos como fastidio. Al principio queremos como que salir, querer levantarnos y salir. Pero después que entramos en más tiempo de oración y de estar quietos, nos damos cuenta que empieza a suceder algo en nosotros y en el ambiente. ¿Me estás escuchando, hermano? Dios quiere que la presencia de Él sea real en nosotros. Y ahora, como estamos viendo aquí, es que viene y le descoyunta el muslo. Y vamos a mirar eso propio. Y déjame porque rey el alma. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Bendíceme.
bendíceme. Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, ¿cómo? Jacob. Jacob significa como le dije al principio, plantador, estafador, engañador, mentiroso. Muy bien. Estafador, sí, engañador. Esos son sinónimos que vienen aquí. Ahora miren lo que sucede. Que el varón le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino como Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo es que un hombre humano, físico, como yo, como tú, vence a Dios? Pues en la intercesión y en la oración, Dios se deja vencer. Entonces Él nos deja ganar. Esto es una enseñanza, mis hermanos, que va enfocada al hecho de cómo el pueblo de Dios, cuando aprende a orar y a estar en la presencia de Dios aquí, y a no a bostezar, y si bostezas, quédate, pero que aprenda, y si quieres roncar, ronca, pero quédate. A mí me pasa así, como esta madrugada, a la 1:20, ¡pum!, de pie, pero nos estamos afrontando temprano para poder hacer esa gracia. Como sabemos que tenemos unos vecinos que les gusta la música y pum, 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 ya los únicos están, pero mira, estoy desaforado. Y me puse a orar. Y ya después sentí que el sueño me venció y pum, me dormí. Pero me dormí orando. Y luego después me levanté como a las 5 y pico y me puse otra vez a orar. Y después que me terminé de orar, el sueño otra vez me venció y otra vez me dormí. Orando en todo. Tenemos que aprender eso. Eso no espere que nadie lo haga por ti. Tú tienes que hacerlo. Si queremos aprender a llenarnos de la palabra, tenemos que también aprender a llenarnos de oración. Ahora, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has vencido por Dios y por los hombres. ¿Cómo fue que le dije que se llamaba el tema? ¿Cómo es que se llama el tema? Un encuentro en cambio de identidad. Un encuentro que cambia la identidad. Le cambió su identidad. Ya no iba a ser el engañador. ¿Listo? Ahora iba a ser ¿quién? Israel. El que intercede delante de Dios. El que clama delante de Dios. El que lucha con Dios. Y le cambia su perspectiva, su cosmovisión. Le cambia su autopercepción. Ahora nos está hablando de un impulso. Yo me percibo. Yo les digo a ustedes que me autopercibía como era transeconómico. ¿Y qué es eso? Un pobre atrapado en un cuerpo una mente de arriba atrapado en un cuerpo de pobre. ¿Te acuerdas? ¿Qué dije eso? Le cambia literalmente su autopercepción. ¿Por qué le cambia su autopercepción? Porque él ya no quiere que esté pensando más como él era, como un engañador. De hecho, él tenía miedo. Ahora dice, no, ahora tu identidad va a ser diferente. ¿Tu identidad cuál va a ser? Israel. El que lucha cuerpo a cuerpo con Dios y vence. Miren, si algo quiere hacer Dios en los encuentros que tenemos de oración, que cambie nuestra autopercepción. A que no sea la de nosotros como seres humanos, sino que sea la autopercepción de lo que eres como Dios Todopoderoso. Que nosotros literalmente podamos menguar para que pueda fluir más quién es Él. Es en la intercesión y en la búsqueda, en el clamor, en que enseguida empieza a cambiar. Ya no soy el murmurador, ahora soy el que le doy límite a mi lengua. Ahora ya no soy el alcohólico, ahora soy ¿quién? El sobrio, el que ya no está sujeto a eso. Ya no es el homosexual, ahora es el hombre que está en su identidad de género como debe ser. Ahora ya no es el ladrón, ahora es el que comparte. Ahora ya no es el vicioso, ahora es el hombre que entrega su razón al Señor. Porque en la oración el Señor cambia nuestra identidad. Él la cambia, mis hermanos. Es decir, que en la medida en que nosotros buscamos una bendición, Dios viene transformando de nuestra identidad. Nosotros vamos por lo material,
venga por lo material, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero que literalmente cuando tú salgas de allí, Dios quiere que tu identidad sea cambiada. Dios quiere que tu identidad sea tan transformada al punto que tú puedas decir, Dios mío, ya no soy el mismo. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Después regresamos acá. Miguel, lo puedes leer si lo encuentras, por favor, en voz alta. Romanos 8, 26. Mira lo que dice el texto. Amén. Damos a Miguel allá para que lo lea, por favor. Miguel, Romanos 8, 26. Cuando lo encuentre lo puedes leer, Miguel, esperamos. No te preocupes. Aquí queremos aprender la palabra. Amén, hermano. Listo, dale pues. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Bien. Léelo otra vez ahora, Laura. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bien. Ahora voy a leer otra vez Isabel, pero lo va a leer en voz lentamente. Cuando yo te diga detente, detente. ¿Listo? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Allí. ¿Quién es el que nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. Investigué la palabra debilidad. Y la palabra debilidad tiene que ver con alguien que está enfermo, alguien que es frágil, alguien que tiene que ver con estar debilitado. Llegamos nosotros. Bien. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay momentos en que tú no tienes ni ganas ni de orar. Hay momentos en que tú no tienes ni ganas de interceder. Pero el Espíritu está esperando que tú des como que ese primer paso para tú empezar el proceso de la oración. Que aunque Él te quisiera empujar, Él dice, no, da el primer paso. Cuando tú des el primer paso, yo doy lo que tengo que hacer. No tengo que hacer, hermano. ¿Qué no hay para la comida? No importa, pon la leña. Pero es que no tenemos, pon la leña. Ponga la leña. Pero es que no tenemos, oye con el agua. Pero es que no tenemos, pon el agua, pon ahí el caldero y pon la cocina. Ya verdad. Pero es la sal. Y se pasa. Sí, no, ¿entendés? No verdad. Nosotros tuvimos el testimonio en Cincelejo de un hombre que no tenía nada que comer, hermano. Y comenzó a orar al Señor. La hermana Mina y yo sabemos ese testimonio. Y estaba en su casa ahí orando en la sala. Y llegó un gato, hermano, con una punta de carne fresca y la casa, hermano. Y cuando yo ¿de dónde trajo ese gato? Eso no se sabe. La apoyó, la lavó, y dice, hermano, yo la lavé. Y el hermano, bueno, oye, yo comí la lavé, le eché limón, hermano, y lo puse a cocinar y comimos carne ese día, hermano. No teníamos que comer, hermano. Y el Señor le proveyó. A mí me llenó de mucho, dice, Dios mío, sí, es como que ¿de dónde viene esa carne que sale? De pronto el que tenía allá pudo comprar otra, pero él no tenía. Son cosas que uno no entiende, ¿cierto? Pero se les usó para problemática y se ríe. Y nos contaba ese testimonio. Ahora, de igual manera, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero Él nos ayuda ¿a dónde? En nuestra debilidad. Muy bien. Entonces, si tú te sientes débil en esta mañana, que sientes que estás como decaído, que estás como... Mire, empieza a meterse con Dios. Porque una de las cosas que las tinieblas hacen es traer desánimo. Y más cuando no vemos las cosas que nosotros estamos deseando. Y hay que meterse con Dios, hay que meterse con Dios. Métase con Dios. Ahora, ¿qué dice después? Es nuestra debilidad. Bien. Pues que hemos de pedir como conviene. Bien. Pedir quiere decir orar, suplicar, ojo, adorar, hacer oración, pedir, y implica cerca o estar en movimiento hacia y andar aparte en el camino, ir, salir, subir. ¿Me estás escuchando eso? Tú lees orar y ya, pedir. Bueno, pedir, dame lo que decir ya. Entonces, aquí está hablando de un proceso de la persona donde entra todo su estado emocional, espiritual y va a acompañar que él, acercándose a ese Señor,
es donde entra de ver la respuesta de Dios. Bien, ¿qué hemos de pedir? Después, ¿qué dice? No lo sabemos, No lo sabemos. pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, ¿qué es eso de interceder? Alguien que llama y pide, pero con amor. Eso es lo que es el Espíritu. Ojo. Ahora miren lo que sucede. Esos de gemidos son suspiros angustiosos, quejosos, que suspiran inaudiblemente. El Espíritu. Ahora yo creo que leamos el texto en dos, hasta donde nosotros y después empieza el Espíritu. ¿Listo? Dale. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Allí. Observa. Cuando tú vas a orar, tú oras y pides por lo que te conviene o no. ¿Y por qué dice el texto que ahora cuando tú y yo vamos a orar, no sabemos ni por qué vamos a orar? El Señor es que sabe lo que nos conviene, ¿no? Pero pedimos mal. Bien, bien. Entonces, pero ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, ahora qué dice, después dice así. Pero el Espíritu mismo, Ahí se cabe la palabra pero, no. Es un contraste. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? intercede por Con nosotros. nosotros, con gemidos indecibles. Eso ocurre en un ambiente donde hay oración. Donde tú empiezas a orar por la silla, por el carro, por la casa, por el esposo, por la plata, por la comida, por la salud. Y tú empiezas a orar por lo que tú quieras orar. Y cuando tú empiezas a orar, se activa algo que está dentro de ti cuando tú le abres el corazón, que es el Espíritu Santo de Dios, y viene en tu vida cuando tú le pides perdón a Dios y mora en tu vida y perdona tus pecados. Y entonces Él empieza a habitar en ti. Y cuando Él empieza a habitar en ti, Él empieza, en el momento en que tú empiezas a orar, ora dentro de ti al Padre. Por las cosas que Él sabe que tú necesitas. Aunque tú creas que estás orando por lo que tú crees que tienes que orar, ora por eso, no importa. Pero va a llegar un momento en que el Señor te va a llevar a un nivel de oración, donde tu oración se va a empatar con la oración que está por debajo, que es la del Espíritu, que entra a la parte del Padre Celestial. Y esa oración que tú empiezas a pedir, óyeme bien, por la necesidad que tú creas, que no tienes para la comida, que no tienes para el trabajo, que no tienes para el vestido, lo que sea, lo que tú creas que tengas, tú empiezas a orar por eso. Cuando tú empiezas a orar por eso, abajo hay una oración que se está llevando, que es la que realmente sabe qué es lo que tú necesitas. Pero cuando tú empiezas a orar, por eso, ay, Padre Celestial, toma, Padre Celestial, ponle carne, yo sé ya, tengo un amor, Padre mío, mi esposa, ya te voy a atacar, no cabemos, Padre. Y entonces después tú hablas, Padre, tú eres el que merece la adoración, tú eres el primero, tú eres el que tienes el propósito, y Él te va a llevar a que esa oración que tú estás haciendo, ¡pum!, el momento se empate con la que Él está haciendo allá, el Espíritu Santo, y ¡pum!, llega delante del Padre. Y tú dices, vete, empecé a orar por el Padre y terminé orando por mi hermana Infinita, empecé a orar por mi hermana Glevis, empecé a orar por Miguel. ¿Sí me van a entender? Eso es un ejemplo nada más. Pero eso se activa en la medida en que nosotros oramos. Entonces el problema es que nosotros queremos es que otro ore por nosotros, pero nosotros no queremos, ahí sí permítanme, pagar el precio. Uno, de dejar a un lado muchas cosas y decir, vamos a dedicarle tiempo a esto. Esto es importante. Y nosotros realmente le dedicamos tiempo a lo que es importante. Y si tú no le dedicas tiempo a la oración, me estás diciendo que la oración no es importante para ti. Si tú no le dedicas tiempo a leer la palabra, me estás diciendo que la palabra no es importante para ti. ¿Listo, mis hermanos? No lo sabemos, pero el Espíritu, ¿qué va a hacer? Va a empezar a orar con algo que es indescriptible, con algo que se llama peticiones con amor, quejosas, llorosas delante del Padre. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, yo trato de interpretar el texto, pero yo estoy seguro que esto es mucho más profundo de lo que yo puedo decirles a ustedes acá en esta mañana.
Porque aquí entra algo que se llama algo que es misterioso, mi hermano, que a veces no lo podemos entender por nuestra comprensibilidad humana como tal. No lo sabemos, hermano. Solo sabemos algunos que el texto nos dice y lo colocamos en práctica y con base a la obediencia que nosotros tenemos en el texto, es cuando vamos a empezar a ver las cosas maravillosas y trascendentales de Dios. ¿Listo, hermanos? Muy bien. Vayamos otra vez al texto, acá en Génesis capítulo 32. ¿Ya lo tienen? En esto estamos viendo una lucha que trae bendición. Una lucha que trae bendición. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre. Ahora ya no tú vas a ser el más mentiroso, tú vas a ser el que intercede delante de Dios. Ahora tú no vas a ser el que estás en el alcohol. Ahora tú no vas a ser más el que estás en el engaño. Tú no vas a ser más el que anda en la perversidad y la maldad. Tú vas a ser un hombre con una identidad nueva en mí, porque tú has luchado con Dios y has vencido. ¿Listo? Pero realmente, que ha sido transformado a la imagen de lo que Dios quiere hacer ha sido Jacob. Ahora miren lo que dice. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. No hay nada que pueda atrapar el nombre de Dios. Cuando usted crea que puede atrapar el nombre de Dios en algo, el nombre de Dios es mucho más. Por eso es que es omnipotente, es santo, es eterno, es lleno de amor. Y cada vez que podamos colocar alguna característica, un atributo de Él es mucho más de eso. Por eso es Dios, mis hermanos. Por eso es Dios. Ahora, lo bendijo allí. Logró lo que estaba clamando. Es decir, cómo Dios se deja así, se deja agarrar para enseñarnos a nosotros que en medio de la oración, en medio de la intercesión, es una enseñanza clara de que Él todavía quiere que nosotros aprendamos a permanecer en oración. Y no se trata de una oración de 5 minutos bien orado y nada más. Y no se trata de una oración de media horita y nada más. No. Se trata de que aprendamos a permanecer en oración allí, delante de su presencia, y ver cómo Él, aunque de pronto no tengamos lo que queremos, nuestra cosmovisión y nuestro espíritu, nuestra humanidad, se levanta y sentimos que somos transformados. Amén. Y si viene lo que viene, gloria a Dios por eso, mis hermanos. Pero tal vez nosotros no hemos podido ver las cosas que Dios quiera a todo momento, porque no hemos sido un pueblo que ora, que intercede. ¿Listo, mis hermanos? ¿Estamos acá? Amén. Daniel, capítulo 9, del 1 al 7, encontramos que este hombre Daniel era un hombre que oraba delante del Señor. Y él oraba delante del Señor y tenía ese hábito de orar 3 veces. Pero aquí en este capítulo, específicamente en el capítulo 9, versículo 1 al 7, Daniel ora por el cumplimiento de un tiempo que el pueblo de Israel ya debía tener en Babilonia, que eran ya 70 años, y se había cumplido ese tiempo. Y él empieza a mirar los libros y a estudiar las profecías de la Biblia. Y cuando empieza a leer, estudiar las profecías de la Biblia, se da cuenta que en Daniel capítulo 9, versículo 1 al 7, ya está pronto para cumplirse ese tiempo y ellos salir de aquí. ¿De dónde? De Egipto. De Babilonia. De Babilonia. Y en el capítulo 9, versículo 1, él empieza un proceso de clamor delante del Señor. Para que el Señor tuviese misericordia de ellos. Y él empieza a declarar su condición delante de Dios. Su condición es que es una condición delante del pueblo. Y él toma la posición del pueblo diciendo que han pecado delante de Dios. Que han hecho lo malo y se habían apartado y habían hecho lo que no era agradable a los ojos del Señor. Él toma la representación y se coloca dentro del pueblo. Él no dice, ustedes el pueblo que son pecadores y yo soy un santo. No. Él se involucra dentro del pueblo y dice, nosotros hemos pecado. Se identifica con la condición del pueblo. Hemos hecho lo malo delante de Dios. Todo ese capítulo habla de la situación que se está dando. Pero ya había un cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento? 70 años. Ya iban a salir. Ahora, si eran 70 años, los iban a cumplir. Y se iban a dar de esclavitud. Ellos iban a salir. ¿Para qué él tenía que orar por eso? Si ya se iba a dar. Si ya había oído la bendición, tiene que venir. ¿Para qué yo voy a poder estar en esas cosas de estar orando? Eso que lo haga en la mina. Eso que lo haga el otro. No, Señor. Él empezó a identificarse con la necesidad de una nación. De hecho, él tenía una posición allá.
tenía una vida allá, porque él fue jovencito. Y era reconocido allá. Era reconocido y tenía grandes bendiciones porque su ministerio allá el Señor lo permitió que lo desarrollara. Pero ahora él se coloca en la brecha y comienza a orar y a clamar al punto que dice la palabra, que desde el día que él dispuso su corazón para orar, el primer día, Dios envió la respuesta. Pero que el príncipe de Persia se opuso para que no llegara ¿qué? La bendición. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Algunos dicen que eso de Persia es algo físico. Hermano, nada se puede oponer a algo físico si es espiritual. No, Señor. No se puede oponer. Esto es algo espiritual contra espiritual. Y cuando Dios le llega y le da la razón, la respuesta a Daniel, desde el día que tú dispusiste tu corazón, varón, valiente, forzado, Dios envió la respuesta. Pero el príncipe de Persia se le opuso. Una persona físicamente no se le puede oponer así. Lo acaba. Pero aquí estamos hablando de una obra espiritual. Quiere decir que hay bendiciones que están en las regiones celestes para nosotros, que hay oposiciones espirituales para que no se den. Y yo creo que la mayor oposición que hay para que no se den es que no veamos la salvación para las personas, más que las cosas materiales. Ojo. Por eso, ¿quién es la persona clave? ¿Quién es la clave o el clavo para que nuestras familias lleguen a los pies de Cristo? Nosotros. A través de la oración, a través de la intercesión. Usted solamente tiene que clamar, tiene que pedir por la vida eterna de ellos. Por eso, créanme, yo no estoy orando por mis hijos por provisiones materiales, que la busquen ellos. Estoy orando para que sean salvos, para que sean salvos. Usted tiene que orar para que sus hijos sean salvos, que eso es lo que ellos necesitan, la salvación de Cristo Jesús. Para que sean confirmados en el camino del Evangelio. Su papá, su mamá, su hermano, sus hijos, sus tíos, necesitan que es la vida eterna. Dios dice en su palabra que Él es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, si Él hace salir el sol sobre buenos y malos, Él da sus bendiciones materiales sobre todos. Pero lo que nos hace falta es poder tener el entendimiento de la realidad para que descienda la vida eterna. Ahora, Daniel, cuando él empieza a orar, en ayuno, en oración, hace 21 días de ayuno y oración, y comienza a clamar por el Señor, al Señor, para que se cumpla eso. Luego, otra vez la pregunta, y si ya estaban los 70 años dados para que ellos pudieran salir, orar a Daniel o no orar a Daniel, en todo caso se iban a morir. Pero las bendiciones de Dios no se van a dar a menos que alguien ore. El Señor dice, un corazón contrito y humillado No despreciarán. no se humilla. Pero recuerde, ellos iban a salir. Independientemente si Daniel oraba o no oraba. El Espíritu lo movió y comenzó a revisar las profecías. Y se dio cuenta que ya venían los 70 años en el cual ellos iban a salir. Y si iban a salir, ¿para qué iba a tener que orar? Eso quiere decir que la oración nunca está de más. Siempre hace falta orar más. Siempre hace falta depender de Dios más. A veces yo creo que he orado y hago lo que tengo que hacer, después me di cuenta que faltó más oración. Y este hombre ora y tan pronto tiene la convicción y la respuesta de Dios, entonces no solamente ve eso, sino que se cumple de que va a salir Israel de Babilonia y van a regresar para reconstruir los muros. ¿Se acuerdan de eso, mis hermanos? Y lo que Dios le muestra cómo se va a levantar otros reinos y va a venir un anticristo. O sea, que le mostró mucho más allá de lo que él no había pensado que iba a ver. ¿Se da cuenta de eso? Quiere decir que cuando nosotros entramos en un proceso de intercesión y de clamor y de oración y de aprender a estar en la presencia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, no solo Dios va a venir en respuesta a nuestras necesidades, sino que nos va a manifestar mucho más de lo que se necesita en una región. Quiere decir que yo puedo ser la respuesta a una necesidad apremiante en una ciudad. ¿Están mirando eso? ¿Cómo nos podemos convertir? Que aunque seamos un grupo pequeño, si nos convertimos en un pueblo que ora, intercede, nosotros mismos vamos a empezar a ver la gloria del Señor. Eso no es solamente para ellos, eso también para nosotros. Vaya conmigo, por favor. Versículo 30
al 32. Sí. 30 al 32. ¿Ya lo tienen? La condición posterior de Jacob. La condición posterior de Jacob. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi el rostro de Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él se dio cuenta que la persona con la cual estaba luchando era Dios. Dios se dejó agarrar. Dios se dejó tocar. Esto nos quiere dar a entender, hermanos, algo precioso y misterioso. Que Dios está tan interesado en poder intimar y está tan cerca de nosotros, más de lo que tú y yo estamos queriendo estar cerca de Él. Él está más interesado en estar más cerca de nosotros que lo que nosotros estamos queriendo estar cerca más de Él. Él se dio cuenta que quien estuvo allí fue Dios mismo. Fue Dios que estuvo cara a cara. Y lo agarré y luché con Él. Y me libró porque no hay alguien que vea a Dios y viva. ¿Y cómo es esto que si no hay nadie que vea a Dios y viva? Yo estoy aquí vivo contando la historia. Él, por su misericordia, se deja así. Él, por su gracia y su poder y su grandeza, se limita para que no seamos consumidos y podamos aprender que eres un Dios que está cerca. ¿Qué nos trae? ¿Me está escuchando eso, mi hermano? Es decir, que esta mañana Él está aquí con nosotros. Su presencia se vuelve aquí con nosotros. Que aunque no podamos de pronto mirarlo y tocarlo físicamente, por la fe, su palabra nos dice que Él está en medio de nuestras vidas. Y cuando a ti se te pone el corazón de alegría, de escuchar la palabra y a regocijarte, el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu corazón. Ahí empieza a orar el Espíritu de Dios, porque Él toma la palabra y hace la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y yo ruego al Señor que después que tú salgas de este lugar, no sea una oración solo por estar, sino una oración de intercesión, donde realmente su presencia empieza a manifestarse en tu vida. Porque ese Dios te va a empezar a manifestar transformación. Ahora, escúchenme, los verdaderos encuentros con Dios transforman. Y como siempre, a veces he dicho en esta porción aquí, que ojalá que esta mañana sacamos aquí todos mancos. Mami, ¿qué te pasó en la iglesia, mami? ¿Que vienes manca? No sé, hija, pero tuve un encuentro con Dios y eso fue precioso. Y viene caminando manca, hermano. Ay, por eso. ¿Y qué te pasó? Tía, que vienes manca. Y yo no sé, pero que la iglesia tuvo algo bien especial y hermoso. Y eso es algo que me llena de satisfacción y de que te ganan alegría. Es allí que los encuentros con Dios cambian, mis hermanos. Entonces yo no entiendo por qué a veces nosotros no queremos tener esos encuentros con Dios y son favorables para nuestras vidas. Ahora, este hombre tuvo un encuentro con Dios y cuando salió ya de allí, él dice, mi alma fue librada. Y el sol salió y cuando salió el sol comenzó a ojear. Este hombre tuvo que buscar de inmediato algo con que apoyarse. Este hombre tuvo que buscar un bastón, tuvo que buscar un callado, algo con el cual poder seguir, porque estuvo con la presencia de Dios. Pero imagínense ustedes que se va. Ahora sale lisiado, sale manco de allí, como dice popularmente, sale lisiado, pero al salir lisiado, viene con una enorme alegría, que ese hombre no cabe en ese cuerpo. Tú me puedes decir manco y todo lo demás, pero tú nunca has tenido la experiencia que he tenido yo de estar en la presencia de Dios y conocer quién es Dios. Ya por eso tenía. Y Dios derramó su bendición sobre mi vida. Ahora yo sé quién es Dios y hacia dónde yo voy. Le dio sentido de identidad. ¿Por qué le dio sentido de identidad? Porque ya su nombre no iba a ser como Jacob, ahora iba a ser como Israel. Eso es lo que necesita verdaderamente el ser humano hoy en día. Pueden inventar los 30, 40 géneros que hay, pero cuando vayan al médico hay solamente 2 exámenes. ¿Cuáles son los 2 exámenes? El de ginecología y cuál es el otro. Y de próstata. Punto. Hasta ahí llegó. Ya, la neurología ya listo. Inventen para 30, 50. Pero quien provee verdaderamente la verdadera identidad de lo que podemos ser Dios es la presencia del Espíritu de Dios. Y para eso hay que aprender a cultivar. Y para eso hay que aprender a aceptar. Y para eso hay que aprender a orar. Y para eso hay que aprender a ir. ¿A dónde?
Hay secretos del Señor. Hay rincón. Para eso, mis hermanos. Es aquí donde nosotros miramos cómo la identidad de este hombre fue transformada y cambiada. Ahora, ya no iba a depender de sus capacidades. Ya no iba a depender de su astucia. Ya no iba a depender de cuán ágil era para escapar. Ahora tenía que aprender a descansar en la bendición de Dios. Si hay un tiempo oportuno para poder empezar a ser un pueblo que conoce el poder de la intercesión, es hoy. No miren si fue ayer o no lo hiciste. Es a partir de hoy que Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, mis hermanos. Si no comprendemos esto, no hemos comprendido el secreto de lo que es caminar con Dios. Pero aquí la identidad se la afianzó en él y se dio cuenta que ahora tenía lo que realmente le habían prometido. Ya no era que mi mamá me la dio. Ya no era que el abuelo la había tenido su mamá, sino que ahora él la tenía. Y recuerden que cuando él va a morir, ¿qué hace después con sus hijos? Bendice a A cada uno le empieza a dar su bendición. Y dice, ahora ustedes hagan de la paciencia de Dios. Y así sucesivamente. Unos fueron desobedientes, otros perdieron. Pero lo que Dios nos está enseñando a través de la vida de Jacob aquí en esta mañana es, mis hermanos, no hay hombre que tenga un encuentro con Dios y no cambie. Por eso, si usted no ha tenido un encuentro con Dios, hoy Él nos está diciendo, yo te cambio tu identidad. No importa lo que haya sido, porque no te pueden. No te mires a la luz de lo que la gente dice. No te mires a la luz de lo que tú piensas. Mírate a la luz de lo que Dios dice que tú eres. Tú eres un intercesor. Tú eres un hombre llamado a disfrutar de la gracia de Dios. Es una mujer llamada a disfrutar de las ricas bendiciones del Padre Celestial. Y quiero concluir con lo que les he venido diciendo durante toda la predicación en esta mañana. Las bendiciones de Dios no se van a dar a menos que alguien ore. A menos que alguien aprenda a estar en la presencia de Dios. Y hemos venido enseñando eso. Que no se trata ahora de una hora. Se trata ahora de aprender a estar más tiempo con el Señor. Y que sea un momento del Espíritu Santo, tú le permitas que la oración que Él está haciendo, tú le digas, permíteme saber cuál es la oración que tú estás haciendo para unirme a esa oración y poder disfrutar y de llegar delante del Padre. Que ya no sea la oración mía, sino la oración de Él. ¿Me estás escuchando? Eso es crecer en el conocimiento de la palabra. Y para eso tú necesitas aprender a estar quieto, a estar a solas, aprender a llenarte de la presencia de Dios, de su palabra. Y decir, Señor, aquí estoy, permíteme orar como tú quieres.